El candelabro de plata. Fueron unas cuantas palabras comunes que Sexton Blake escuchó por casualidad, mientras compraba un cepillo de dientes, las que le proporcionaron la pista que finalmente le permitió resolver el misterio del robo que se produjo en Uckthorpe Lodge. Había ido a Uckthorpe, un pequeño pueblo costero en Lincolnshire, para examinar el registro parroquial en busca de cierta información en relación con un caso que tenía entre manos. Al deshacer su maleta, a última hora de la tarde, descubrió que se había ido sin cepillo de dientes, así que se dirigió a la farmacia del pueblo a comprar uno. Estaba a punto de irse, cuando una joven elegantemente vestida, que habría sido guapa de no ser por un eczema que le desfiguraba la mejilla derecha, entró en la tienda. «¿Podrías hacerme otra caja de ungüento y otro frasco de medicina, por favor?», dijo la joven. «¿La medicina del hierro o la medicina del azufre?», preguntó el farmacéutico. «La medicina de azufre», respondió ella. «La misma que he estado tomando durante las últimas 2 semanas. ¿Tienes la receta?». «Sí», dijo el farmacéutico. «¿Los mando a Uckthorpe Lodge?». «No, vendré a buscarlos en media hora», dijo la joven, y salió de la tienda. «Esa era la señorita Flower», le dijo a Sexton Blake el farmacéutico. «Su padre es el agente de Lord Barrowby, ¿sabe?». El detective no sabía ni le importaba saber. Recogió su cambio y regresó a la posada, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, después del desayuno, el detective se disponía a salir hacia la estación, para tomar el tren de las 7:30 a la ciudad, cuando un coche traqueteó hasta la puerta principal de la posada, y un hombre mayor, de pelo gris, salió de él. «¿El señor Sexton Blake?», preguntó. «Ese soy yo», dijo el detective, que acababa de salir por la puerta con la maleta en la mano. «Menos mal que le pillé a tiempo», dijo el recién llegado. «Me llamo Flower. Soy el agente de Lord Barrowby. Han robado en mi casa, y me han robado una bolsa con casi 600 libras. Me he comunicado con la policía, por supuesto, pero al saber que estaba usted por aquí, he decidido pedirle que haga una investigación independiente. Si me hace el favor, le llevaré a mi casa, que está a unos 3 kilómetros de aquí, y le daré todos los detalles por el camino». El detective, tras expresar su voluntad de encargarse del caso, se dirigió junto con el señor Flower hacia Uckthorpe Lodge. «Ahora, empiece por el principio y cuéntemelo todo», dijo Sexton Blake. «Si voy a empezar por el principio», dijo el señor Flower, «debo decirle primero que ayer fui en coche a Kedmires, un pueblo a unas 7 millas de aquí, para cobrar las rentas de los arrendatarios de Lord Barrowby que tienen propiedades en esa parte de la finca. Cuando regresé a Uckthorpe Lodge, que es el nombre de mi casa, tenía más de 500 libras, casi 6, para ser exactos, en una pequeña bolsa de cuero negro. Unas 50 libras estaban en billetes, el resto en oro y plata. Al llegar a mi casa, sobre las 11:30 de la noche, dejé la bolsa y su contenido en un escritorio de tapa enrollable de mi biblioteca, con la intención de depositar el dinero hoy en el banco. He guardado dinero en ese escritorio durante los últimos 20 años, y hasta ahora nunca he tenido motivos para arrepentirme. Quizás debería explicar que soy viudo. Mi familia está formada por mi hija, que acaba de salir de la adolescencia, y un par de sirvientas. Se detuvo de repente, aparentemente desconcertado, por la mirada penetrante del detective. «Para reanudar mi relato», continuó, «me fui a la cama poco después de medianoche, y a la 1 estaba profundamente dormido. 2 horas después me desperté, sin ninguna razón en particular, y mientras yacía despierto en la cama, creí oír a alguien en la biblioteca. Me levanté de la cama y bajé sigilosamente las escaleras. Un tenue rayo de luz se filtraba por debajo de la puerta de la biblioteca, y oí claramente a 2 personas hablando. Para entonces, sin embargo, los ladrones, porque eso eran, por supuesto, me habían oído bajar, pues de repente la luz se apagó. Con un grito estridente, con el que esperaba despertar a las sirvientas, corrí a la puerta de la biblioteca y la abrí de golpe. Apenas lo hice, uno de los ladrones, a quien, por supuesto, no podía ver en la oscuridad, se abalanzó sobre mí y me cubrió la cabeza y los hombros con una alfombra. «¡Corre, corre!»,
le oí decirle a su compañero en un susurro bajo y excitado. Intenté con todas mis fuerzas liberarme de la alfombra. Al hacerlo, resbalé y caí, y al caer me golpeé la cabeza contra una mesa. El golpe me dejó aturdido durante unos minutos, y cuando recuperé el sentido, los ladrones habían desaparecido y yo estaba tendido en el suelo de la biblioteca, rodeado de mi hija y las 2 sirvientas. Me puse de pie con dificultad, y les conté brevemente lo sucedido. Luego procedí a examinar la habitación. Lo primero que descubrí fue que los ladrones habían tenido el descaro de asaltar mi despensa y darse un festín de pollo y clarete. Sobre la mesa de la biblioteca había un candelabro de plata, que habían tomado del comedor, y los restos de un pollo frío que encontraron en la despensa, pan con mantequilla y una botella de clarete recién abierta. Por último, debo decirle, concluyó, que la ventana de la biblioteca, que es una ventana francesa, estaba abierta de par en par, lo que mostraba cómo los sinvergüenzas habían entrado en la casa y cómo habían escapado. Pero, ¿cuándo descubrió que el dinero había sido robado?, preguntó Sexton Blake. Al principio no me di cuenta, dijo el señor Flower. De hecho, después de examinar la habitación, llegué a la conclusión de que había sorprendido a los ladrones antes de que tuvieran tiempo de robar nada, cuando se me ocurrió mirar dentro de mi escritorio. Entonces, descubrí que lo habían forzado y vuelto a cerrar. La cerradura, de hecho, estaba rota, y cuando levanté la tapa, vi de un vistazo que la bolsa había desaparecido. Al decir que habían robado la bolsa del dinero, mi hija se desmayó. Después de asegurarme de que no habían robado nada más, me vestí, fui al pueblo, informé al alguacil de lo ocurrido y luego fui a la finca de las Torres e informé a Lord Barrowby. Fue por sugerencia suya que decidí pedirle a usted que investigara el caso. Y ahora, suspiró aliviado, creo que se lo he contado todo. Unos minutos más tarde llegaron a Uckthorpe Lodge. Siguiendo las instrucciones del señor Flower, no se había tocado nada en la biblioteca. Sexton Blake examinó rápidamente la habitación, luego se volvió hacia el señor Flower. Habló de ladrones en plural, dijo, señalando la mesa. Como ve, sin embargo, solo uno de ellos debía tener hambre. Solo hay un plato, un vaso, un cuchillo y un tenedor. Gruñó el señor Flower. No me había dado cuenta. Es, sin embargo, como dice. Solo uno de los sinvergüenzas se estaba divirtiendo a mi costa cuando los interrumpí. El detective examinó a continuación el escritorio de persiana. La cerradura era de lo más rudimentaria y había sido forzada. Amateur, muy amateur, murmuró. Esto no es obra de un profesional. Examinó la ventana. Como ya se dijo, era una ventana francesa, asegurada por dentro con un par de cerrojos, en la parte superior y otro par en la inferior. Por lo tanto, era evidente que nada desde fuera de la ventana podría haber desatado estos cerrojos sin abrir primero una brecha en los cristales. Sin embargo, ambos estaban intactos. Supongo que no pensó, dijo, en examinar las otras ventanas de la casa. Sí, lo hice, dijo el señor Flower. Revisé cuidadosamente cada puerta y ventana de la casa, y todas estaban bien cerradas. Sexton Blake no hizo ningún comentario sobre esta declaración, pero, en su mente, registró como un hecho más allá de toda duda que los ladrones, o uno de ellos, en cualquier caso, habían sido admitidos en la biblioteca por alguien de dentro de la casa. Examinó el suelo fuera de la ventana. Para el ojo inexperto no había nada que ver, pero, para Sexton Blake, una doble huella de pisadas, una que conducía a la ventana y la otra que se alejaba de ella, era tan clara como el sol del mediodía. Pero todas las pisadas eran iguales, eran las de un solo hombre, no de dos. Esto, por supuesto, confirmó la teoría de Sexton Blake. Alguien se había acercado a la ventana, otra persona, dentro de la casa, la había abierto y le había dejado entrar, y tras quedar aturdido el señor Flower, el primer hombre había saltado por la ventana y escapado, dejando la segunda persona dentro de la casa. ¿Quién era la segunda persona? Claramente, solo pudo haber sido una de tres, la señorita Flower o una de las 2 sirvientas.
Mientras Eston Blake reflexionaba sobre este descubrimiento, miró por casualidad el candelabro de plata, que todavía estaba sobre la mesa al lado de los restos de la cena del ladrón. Tomó el candelabro y lo examinó con atención. Una mancha negra que había observado era aparentemente de origen reciente y se debía a un depósito de sulfuro de plata. ¿A qué se debía este depósito? Solo había una explicación posible. La plata, de la que estaba hecho el candelabro, había estado en contacto con azufre de alguna forma. Cuando el azufre entra en contacto con la plata, se forma sulfuro de plata. ¿Pero cómo ocurrió esto? De nuevo, solo había una explicación. Sexton Blake, con formación médica, sabía muy bien que quienes toman medicamentos con azufre exudan pequeñas cantidades del fármaco en el sudor, lo que provoca que cualquier objeto de plata que manipulen o cualquier objeto de plata que lleven en los bolsillos, como un reloj o monedas de plata, se deslustre y ennegrezca. La explicación de la mancha oscura en el candelabro era, por lo tanto, perfectamente clara. Alguien que tomaba medicamentos con azufre había manipulado el candelabro recientemente. De repente, el detective recordó la conversación que había oído en la farmacia el día anterior. La medicina de azufre, había dicho la señorita Flower. La misma que he estado tomando durante las últimas 2 semanas. Aún quedaba una escapatoria ante la terrible conclusión a la que estaba llegando Sexton Blake. Se volvió hacia el señor Flower. ¿Puede averiguar cuándo fue la última vez que se limpió este candelabro?, preguntó. El señor Flower tocó el timbre para llamar a la criada. Lo limpié ayer por la noche, dijo la sirvienta, respondiendo a la pregunta del detective. Eso zanjó el asunto. Fue la señorita Flower quien dejó entrar al ladrón, quien llevó el candelabro a la despensa en busca de comida para él, quien escapó de la biblioteca y sin duda regresó a su dormitorio, cuando el ladrón, tras echarle la alfombra sobre la cabeza a su padre, susurró: «¡Corre, corre!». Fue una horrible solución al misterio, pero de repente, Blake tuvo otra idea. Fue a la puerta y encontró a la criada al pie de la escalera. Le hizo una pregunta rápida y respiró aliviado ante su respuesta. Sus cavilaciones terminaron de golpe. Por la ventana abierta, vio una figura femenina que se escabullía por el camino de entrada, mirando furtivamente hacia atrás de vez en cuando, como si temiera ser vista. La reconoció al instante. Era la chica que había visto en la farmacia el día anterior. El detective se volvió hacia el señor Flower. «¿Me traería otra botella de clarete igual a esta?». Completamente desconcertado, el señor Flower salió de la habitación, y en el momento en que desapareció, el detective salió por la ventana abierta y corrió tras la señorita Flower. «Buenos días, señorita Flower», dijo, alcanzándola. «¿No sería mejor que me lo contara todo?». Ella lo miró con ojos asustados. «¿Contar? ¿Contar qué?», titubeó. «Ve a ver a tu hermano», dijo Sexton Blake, «y pídele que te devuelva el dinero que, sin que tú lo sepas, robó del escritorio de tu padre». Con un gemido lastimero, la pobre muchacha se tambaleó y se habría caído si él no la hubiera sujetado. Su rápida pregunta a la criada le había dado la clave del misterio. Había notado la vacilación del señor Flower al describir a los miembros de su familia, y la muchacha le había dicho que uno había quedado sin mencionar, un hijo, bastante canalla, que había desaparecido 2 años antes. La inteligencia intachable del detective le llevó a la conclusión de que, sin que su padre lo supiera, el hijo había regresado. La señorita Flower lo había recibido para darle comida y quizás dinero. Mientras ella estaba en la despensa, el bribón cogió la bolsa con el dinero. La señorita Flower no tenía ni idea de ello, por eso se desmayó al descubrirse el robo. «Cuéntamelo todo», dijo con dulzura. Y ella se lo contó. Su hermano había regresado al pueblo sin un céntimo y hambriento. Le había enviado una nota rogándole que le concediera una entrevista, y después de eso todo sucedió tal como el detective supuso. Debió de ceder a una tentación repentina, y rompió el escritorio mientras yo estaba en la despensa, sollozó la muchacha. «No es realmente malo, señor Blake, solo un poco salvaje,
y seguramente ya debe estar amargamente arrepentido de su locura. Si yo lo hubiera visto antes de que se descubriera su culpabilidad, seguramente me habría dado la bolsa y todo habría ido bien. Y ahora es demasiado tarde, demasiado tarde. Todavía no, dijo Sexton Blake en voz baja. No le he contado a nadie más que a ti mis descubrimientos, y si tu hermano está realmente arrepentido, todo puede ir bien. Dime dónde se aloja, luego vuelve a la casa y déjame el resto a mí. 2 horas más tarde, el detective regresó a la casa del señor Flower y entró a la biblioteca, a través de la ventana abierta, con una pequeña bolsa de cuero negro en la mano. El señor Flower se encontraba allí de pie, cariacontecido. De repente vio la bolsa. No me diga que la ha encontrado. Sexton Blake sonrió, y se la entregó. Aquí encontrará todo el dinero, dijo, excepto una comisión de 20 guineas, que me he tomado la libertad de cobrarle. No, no haga preguntas. Confórmese con haber recuperado la bolsa, y acepte mi agradecimiento por darme la oportunidad de abordar un problema muy interesante. Antes de que el asombrado señor Flower pudiera hacerle más preguntas, Blake ya caminaba hacia la entrada. En la puerta se encontró con la señorita Flower. La bolsa está ahora en posesión de tu padre, dijo. Fue, como ya lo adivinaste, una tentación repentina por parte de tu hermano, seguida de un rápido remordimiento. De hecho, estaba tan satisfecho de su arrepentimiento que, para que pudiera empezar de nuevo, le di, sonrió y se quitó el sombrero, un muy buen consejo. Y no fue hasta mucho tiempo después, que la señorita Flower se enteró por su hermano, que estaba ahora en Canadá, que Sexton Blake, además de darle muy buenos consejos, también le había dado 20 guineas. Fin. El ojo tatuado. Una fortuna de 3 millones de libras esterlinas, una esposa atractiva, un palacio en Park Lane y una finca noble en Wiltshire. Sin duda, uno pensaría que el hombre que podía presumir de estas posesiones, a la relativamente temprana edad de 45 años, tenía motivos de sobra para sentirse feliz y contento con su suerte. Sin embargo, sería difícil imaginar a un hombre con aspecto más miserable y abatido que Raymond Featherstone, el conocido magnate sudafricano, en el momento en que la casera de Sexton Blake lo hizo pasar a la sala de estar del famoso detective. Antes de decirle por qué he venido a consultarle, comenzó, quiero hacerle una pregunta. Estoy en uno de los apuros más terribles que jamás haya enfrentado un hombre, y no puedo confiar en mi propio juicio. Quiero su consejo y ayuda, pero... Bueno, esta es la pregunta que quiero hacerle. Si le dijera que soy un asesino, ¿estaría dispuesto a ayudarme o me delataría a la policía? Sexton Blake lo miró con estupefacto asombro. Por supuesto que no debería delatarle a la policía, dijo. Cualquier información que reciba de mis clientes es tan sagrada como el secreto de confesión. Pero si estoy dispuesto a ayudarle, es otra cuestión. En cualquier caso, ¿no revelaría mi información a la policía? Por supuesto que no. El millonario exhaló un suspiro de alivio, y sin más rodeos, se lanzó a contar su historia. Gracias a los periódicos y a las revistas ilustradas, dijo, sin duda conoce usted los hechos generales de mi llamada carrera meteórica. Sabe que me fui a Sudáfrica, prácticamente sin un céntimo, a los 22 años, y que, tras buscar fortuna en vano durante 11 años, finalmente di con la clave, como dice el dicho, y regresé a Inglaterra convertido en millonario en 1901. Sin duda también sabe que hace 3 años me casé con la segunda hija de Lord Lindale. El detective asintió. Muchas cosas, como el público en general, ya las sabía, dijo. Bueno, continuó el señor Featherstone, durante esos 11 años que viví al día en Sudáfrica, conocí a un joven, más o menos de mi edad, llamado Gledhill. Fue en 1888, en un pequeño campamento minero cerca de Berkeley West, donde lo conocí. Había llegado de Inglaterra 2 años antes, con la intención, como yo, de buscar fortuna en los yacimientos de diamantes. Era un hombre apuesto, robusto y de tez fresca, conocido por el apodo de Ojo Blanco. Y eso,
¿Por qué? Preguntó Blake. Porque tenía una mancha blanca perlada en el centro de su ojo izquierdo, la cicatriz de alguna vieja herida, supongo. Como ya le dije, continuó el millonario, lo conocí en un pequeño campamento minero cerca de Barkley West. Nos asociamos, y un día, mientras trabajábamos en nuestra concesión, que estaba a cierta distancia del campamento, tuvimos una discusión. El asunto por el que discutimos no tiene importancia. Basta decir que, enfurecido por algo que dijo Gledhill, saqué un revólver y lo maté de un disparo en el acto. En cuanto me di cuenta de lo que había hecho, mi ira dio paso al pánico. Creyendo que nadie había presenciado mi crimen, eché a correr, y no paré de correr hasta llegar a Barkley West, donde alquilé un carro, y me dirigí a Kimberley. Desde Kimberley, tomé el siguiente tren, a Bulubayo. Durante 2 años viví, más o menos escondido, en Rhodesia. Luego me dirigí a Johannesburgo, donde, como sabe, senté las bases de mi fortuna actual. Hace 7 años, como también sabrá, regresé a Inglaterra, y hace 3 me casé. Durante todos estos años, continuó, nunca escuché una palabra que me hiciera sospechar que yo fuera responsable de la muerte de Gledhill, ni nada que me hiciera creer que alguien había presenciado mi crimen. Sin embargo, hace unos 3 meses, mi supuesta seguridad fue interrumpida bruscamente. En abril pasado, mi mayordomo de Park Lane enfermó, y fue trasladado al Hospital St. George. Mi esposa y yo estábamos en nuestra casa de campo en ese momento, pero cuando llegamos a la ciudad, a principios de mayo, fui al hospital a visitarlo. En la cama contigua a la de mi mayordomo, yacía un hombre delgado y de aspecto enfermizo, cuya tez era de un tono castaño oscuro tan peculiar que pensé que era extranjero, probablemente de la India o Japón. Me di cuenta de que me observaba atentamente, mientras hablaba con mi mayordomo, y también noté que apartaba la cara cada vez que lo miraba. Sin embargo, no le di importancia en ese momento, y tras un cuarto de hora, regresé a mi casa en Park Lane. 6 semanas después, es decir, hace 3 meses, me sorprendió la visita de este hombre de rostro moreno. Dijo llamarse Edward Crawshaw, y con la mayor franqueza posible, me explicó que había estado en los alrededores de Barkley West en 1888 y que me había visto asesinar a Gledhill. Sin entrar en detalles, debo añadir que describió lo sucedido aquel fatídico día, con tanta precisión y minuciosidad, que era imposible dudar de que hubiera sido testigo presencial de mi crimen. Explicó además que había salido de Sudáfrica hacía unos años y había llegado a Londres, donde finalmente enfermó y solicitó ingreso en el Hospital St. George. Dijo que me reconoció como el asesino de Gledhill en cuanto entré en la sala y que después hizo averiguaciones y descubrió dónde vivía. Luego, en cuanto le dieron el alta, se dirigió a Park Lane. ¿Exige chantaje como precio de su silencio?, preguntó Blake. Por supuesto. Todavía estaba muy débil y enfermo, y sus condiciones eran que se quedaría conmigo hasta que se recuperara, y que entonces le daría suficiente dinero para regresar a Sudáfrica y establecerse como corredor de diamantes. ¿Aceptó usted sus términos? No tuve elección. Me resistí a la idea de que se instalara en mi casa, pero él insistió y juró que me denunciaría a la policía si no aceptaba sus condiciones en su totalidad. Entonces, ¿ahora vive en su casa de Park Lane? Sí, y desde que llegó a vivir aquí, hace 3 meses, no he tenido un momento de paz. Ya no soy el amo de mi propia casa. Me da órdenes como a un perro, y me insulta abiertamente delante de los sirvientes. Se emborracha 2 veces al día con infalible regularidad, así que apenas me atrevo a salir de casa, por miedo a que, en plena borrachera, revele mi secreto. No mejora de su enfermedad, de hecho, creo que empeora, pero no quiere ni oír hablar de que llame a un médico. Se pasa la mayor parte del tiempo echado en el diván de la biblioteca y... El millonario se derrumbó. Si solo yo tuviera que sufrir, podría soportarlo, continuó tras una pausa. Pero le está rompiendo el corazón a mi esposa. Ese canalla le habla de una manera que me hierve la sangre, y no me atrevo a detenerlo. No le he dicho la verdad a mi esposa, pero ella ve que estoy en poder de Crawshaw, y como dije antes, la tensión le está rompiendo el corazón.
No lo soporto más, concluyó con la voz entrecortada. Pase lo que pase, debo acabar con esto por mi esposa. Por eso he venido a pedirle consejo. ¿Qué me aconseja usted, señor Blake? ¿Debo ir a la policía y entregarme, o cree que, si viera a Crouseau, podría convencerlo de que acepte una suma global, no me importa cuánto, y se marche? El detective dudó un momento, antes de responder. Iba contra sus principios aliarse con un asesino confeso, pero todas sus simpatías estaban del lado de Raymond Featherstone. Además, había varios puntos en la historia del millonario que despertaron su curiosidad. Me gustaría ver a Crouseau, antes de aconsejarle qué hacer, dijo, poniéndose de pie. Veo que su coche está afuera. Vamos a Park Lane. Crouseau estaba reclinado en el sofá de la biblioteca, cuando Sexton Blake y el señor Featherstone llegaron, y aunque solo eran las 3 de la tarde, era evidente que estaba ya ebrio. Era, como el señor Featherstone le había descrito a Blake, un hombre delgado y de aspecto encogido, poco más que piel y huesos, y su rostro y manos tenían un peculiar tono marrón bronceado, que le daba la apariencia de un mulato. Sin embargo, sus rasgos eran claramente los de un inglés de pura cepa. Levantó la vista, resentido y suspicaz, cuando el señor Featherstone entró en la habitación, con Sexton Blake pisándole los talones. «Este es», empezó el millonario, cuando el detective lo agarró casi con fuerza por la muñeca, y le hizo un gesto para que guardara silencio. «Soy médico», le dijo Blake a Crouseau. «El señor Featherstone me ha contado lo enfermo que está, y me ha traído aquí para...». Antes de que pudiera terminar la frase, Crouseau lo interrumpió con un torrente de improperios. No quería ver a un médico, se negaba a ver a un médico. El señor Featherstone no tenía derecho a traer a un médico sin su consentimiento, y así sucesivamente. El detective sonrió con indulgencia, y se sentó en una silla junto al sofá. Agarró la muñeca de Crouseau con la típica actitud profesional, y le miró atentamente a la cara. Crouseau se desasió con violencia, lanzando furiosos juramentos. Fingiendo sorpresa, el detective se puso de pie. «Solo pierdo el tiempo», dijo con frialdad. «Es una lástima que se haya molestado en llamarme. Buenos días». Recogió su sombrero y sus guantes, y salió de la habitación. El señor Featherstone, completamente desconcertado, lo siguió hasta el vestíbulo. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Por qué se hizo usted pasar por médico?». «No lo fingí», dijo Sexton Blake. «Soy un hombre debidamente cualificado, aunque nunca he ejercido la medicina». «Pero, ¿por qué? ¿Qué pretendía?». El millonario hizo un gesto de completo desconcierto. Sexton Blake sonrió, y abrió la puerta. «Le explicaré mi conducta aparentemente excéntrica más tarde», dijo. «Mientras tanto, haré algunas averiguaciones. Volveré después, y cuando regrese, espero que sea para decirle que todos sus problemas han terminado». Y antes de que el desconcertado millonario pudiera hacerle más preguntas, el detective cruzó la puerta, y se alejó rápidamente en dirección al Hospital St. George. Estaba oscureciendo cuando Blake regresó a Park Lane, acompañado por un inspector de la Policía Metropolitana, al ver al cual, el señor Featherstone palideció mortalmente. «¿Ha venido a arrestarme?», dijo el millonario. «¿Arrestarlo?», preguntó Sexton Blake. «¿Por qué?». «Por el asesinato de Gledhill, por supuesto». El inspector y el detective se rieron. «Pase al salón», dijo Blake, «y pronto lo entenderá todo». Como un hombre en un sueño, el millonario los condujo al salón. «Ahora, para empezar por el principio», dijo el detective, «debo decirles primero que, en cuanto vi a Crouseau, me di cuenta de que padecía una afección bien conocida, aunque poco común, llamada enfermedad de Addison. Puedo decirles que los pacientes que padecen esta enfermedad adelgazan y se ven demacrados, y su piel adquiere un peculiar color marrón bronceado. Lo siguiente que observé», continuó, «fue que a Crouseau le habían tatuado el ojo izquierdo. Parece sorprendido, pero le aseguro que tatuarse el ojo es una operación muy común». «¿Con qué propósito?», preguntó el señor Featherstone.
Para mejorar la apariencia del paciente, por regla general, dijo Blake. Por ejemplo, un hombre se lesiona los ojos, y al sanar, queda en ellos una cicatriz blanca como la perla. Tatuando la cicatriz, es posible borrarla, y hacer que la mancha blanca sea tan negra como el resto de la pupila. Por supuesto, la operación no afecta la vista del paciente, pero elimina una desfiguración visible. Por lo tanto, concluyó, tan pronto como percibí que el ojo izquierdo de Creusot había sido tatuado, supe que alguna vez había tenido una cicatriz blanca en el centro de ese ojo. El señor Featherstone se sobresaltó. ¿Quiere sugerir? No lo sugiero, lo sé, dijo Sexton Blake con autoridad. Creusot es Gledhill, alias Ojo Blanco. Usted no lo asesinó. Se recuperó de los efectos de su disparo, y luego vino a Inglaterra. Probablemente, mientras tanto, había perdido todo rastro de usted, pero cuando le reconoció en el hospital St. George y supo que ahora era millonario, se le ocurrió, sabiendo lo mucho que había cambiado su apariencia, chantajearle, fingiendo haberle visto asesinar a Gledhill. Pero Gledhill era un hombre robusto y de tez fresca, balbució el millonario. Creusot es un hombre de complexión y apariencia completamente diferentes. Eso es debido a la enfermedad de Addison, dijo Sexton Blake. Adiviné la verdad en cuanto lo vi, pero, para asegurarme, fui al hospital St. George, donde pedí información sobre un hombre que había estado hospitalizado hacía 4 meses y medio, en la cama contigua a la del mayordomo del señor Featherstone, con la enfermedad de Addison. Me informaron que el hombre por el que preguntaba era un exconvicto llamado Gledhill. Además, tras indagar, averigüé que tenía una cicatriz blanca en el centro del ojo izquierdo cuando ingresó, y que, al día siguiente de su ingreso en el hospital, le preguntó al cirujano residente si había alguna manera de borrarla. Al parecer, el cirujano residente le dijo que se podía tatuar, y a petición de Gledhill, la operación se realizó unos días después. 5 o 6 semanas más tarde, salió del hospital, y eso fue todo lo que supieron de él. Tras comprobar que Gledhill era un exconvicto, continuó Blake, me comuniqué con Scotland Yard, y después telegrafié a Dartmoor, donde había cumplido su condena. El resultado de mis averiguaciones fue el siguiente. Gledhill se vio involucrado en una pelea de caza furtiva en 1880, durante la cual murió un guardabosques. Entonces huyó del país y se dirigió a Sudáfrica. En 1893, 5 años después de que usted creyera haberlo asesinado, fue reconocido en Kimberley, arrestado, extraditado y devuelto a Inglaterra, donde fue condenado a 20 años de trabajos forzados. Hace 6 meses, mientras cumplía condena en Dartmoor, desarrolló síntomas de la enfermedad de Addison, por lo que fue puesto en libertad condicional. Al parecer, llegó a Londres y fue al hospital St. George, donde después le vio a usted, lo reconoció, y concibió la idea de chantajearlo, fingiendo que lo había visto asesinar a Gledhill. Así que ahora ya sabe, concluyó el detective, por qué apartó la mirada cuando estaba usted en la sala. No quería que viera la cicatriz de su ojo izquierdo, para que no lo reconociera. Tras su partida, convenció a los médicos para que le borraran la cicatriz, y luego, seguro de que nunca lo reconocería, vino aquí, y le contó toda esa historia inventada. Mientras el detective hablaba, el señor Featherstone parecía haber rejuvenecido 10 años. Con una sonrisa alegre, se volvió hacia el inspector y preguntó: ¿Y por qué está usted aquí? Gledhill fue puesto en libertad condicional, dijo el inspector. Era su deber informar a las autoridades sobre sus actividades y su domicilio actual, pero ha descuidado este deber durante los últimos 3 meses. Debido a esta negligencia, ha perdido su libertad condicional, y he venido a llevarlo de vuelta a prisión. Por supuesto, si desea presentar una acusación de conspiración y chantaje contra él, con mucho gusto. No, interrumpió el señor Featherstone. Gracias a Sexton Blake, todo ha quedado aclarado. Por lo que a mí respecta, Creusot, o Gledhill, puede quedar libre. El inspector sonrió. No está libre, dijo. Aún le quedan 5 años de condena. ¿Podría acompañarme hasta él? Gledhill no ofreció resistencia. De hecho,
Parecía haber anticipado desde el principio un desenlace similar para su audaz plan. «Adiós, viejo», le dijo a Featherstone, mientras el inspector se lo llevaba. «Qué bien lo he pasado aquí, aunque siempre temí que no durara. Y pensar», añadió, «que un idiota como tú, un imbécil al que se le podía engañar tan fácilmente, ha amasado una fortuna de millones». Cuando Gledhill hubo salido, escoltado por el inspector de policía, el señor Featherstone se volvió a Sexton Blake con una sonrisa y le estrechó la mano con fuerza. «Gracias, señor Blake. Usted ha puesto fin a esta pesadilla que me ha atormentado durante los últimos 20 años. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.